Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Damián Piñero, facilitador para Cima Academy. Gracias por estar ahí y bueno, comencemos sin más preámbulos. Hoy lo que les traigo es una visión comercial simple. Llevada a grandes modelos comerciales, lo que les voy a traer en realidad es simplificado los puntos importantes de una gestión comercial que considero y creo que son fundamentales, ¿sí? Hablo un poquito de mí solamente, soy Damián Piñero, como dije, soy facilitador para Cima Academy, todo lo que son modelos comerciales. Lo que hacemos es facilitarlos a las empresas y bueno, lo que hacemos después es un acompañamiento de coacheo para que el proceso sea de acompañamiento constante. Vamos a comenzar. La palabra mágica es, en este caso, la palabra venta. Para muchos genera incomodidad y para mí nada más lejano a ello, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Durante mucho tiempo la inadecuada ejecución, a mi entender, de una gran profesión para mí, porque considero que requiere de diversidad de habilidades para poder ser ejecutada correctamente, no fue bien utilizada durante muchos años. Hubo descontento y por eso uno llamaba vulgarmente ha quemado al público, ¿sí? Público que con el correr de los años, por ejemplo, hoy tiene todo al alcance de un clic o un touch, por medio del celular, por la compu, o sea, tiene un bombardeo de información. Y miren qué locura, ¿no? Porque antiguamente el vendedor era el bombardero, o sea, el vendedor bombardeaba totalmente al comprador que se acercaba a un local y lo bombardeaba, lo atosigaba o telefónicamente. Esto estoy hablando hace un tiempo atrás. A mí me ha sucedido en rol de comprador hace muchos años, de que me acercaba a un comercio y totalmente me bombardeaba. Ahora, fíjense esto, ¿no? La venta era, obviamente porque tenía un objetivo y el vendedor necesitaba vender, pero era fuerza de propulsión. Entonces el comprador compraba porque se sentía atosigado y con la fuerza de propulsión del atosigamiento que tenía, se llevaba un producto o servicio, se iba a su casa, pero ese producto o servicio que compraba no era de la utilidad que requería, o no lo necesitaba en ese momento, o nunca lo usó, ni siquiera lo iba a usar, imagínense. Entonces, la experiencia de ese cliente no era una buena experiencia de cliente. ¿Por qué? Porque terminó comprando por fuerza de propulsión. Ese cliente no va a sentirse cómodo, e igual sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? Pero no va a sentirse cómodo nuevamente al ir a ese comercio donde lo atosigaron y lo hicieron consumir o comprar algo que no era de su interés ni de su utilidad, perdón. Dicho esto, eh, el vendedor lograba vender por fuerza de propulsión y lo que hacía finalmente era perder luego a ese, o sea, la fidelidad de ese cliente, y no solo el vendedor, sino que el comercio, la empresa, la marca terminaban perdiendo a ese cliente. Ahora me pregunto, yendo a otro lugar, asesorar, ¿vende? En uno de mis artículos en LinkedIn, del que escribo, tengo varios artículos, hablo un poco de este rol, de cambiar el chip del vendedor de vender a toda costa, de vender por vender sin antes verificar, asesorar al cliente o al prospecto. Asesorar a quienes tenemos adelante y que busca una solución a un problema o un deseo, porque a veces el cliente puede acercarse con un deseo o con un problema a resolver. Para ello necesitamos entender qué le sucede, ¿no? Es saber qué le pasa, averiguar bien, tener detalles para poder brindar un asesoramiento correcto. Y a mi entender, vende. ¿Cómo logramos esto? Con un símbolo que revela, tan simple como el signo de pregunta, de interrogación, que todos conocemos. Las preguntas no solo sirven en ventas, sino en
un montón de otras profesiones. De hecho, en la vida cotidiana, si no preguntamos muchas cosas, nunca las sabremos. Entonces, para mí, es la llave que nos abre la puerta a conocer qué le pasa, qué le sucede a ese cliente, a ese prospecto. Realmente la bola de cristal por ahora no funciona. Les doy un ejemplo. Imaginen un familiar que está con la cara triste, cabizbajo. Nosotros vamos a querer ayudarlo porque es un familiar que queremos mucho. Imaginen que solo lo vemos así. ¿Cómo podemos ayudarlo? El primer paso que debemos hacer es realizar una pregunta, entender qué es lo que le pasa, qué le sucede, qué es lo que lo pone así. Con una o dos preguntas abiertas vamos a lograr que nos dé detalles de lo que le sucede para poder ver de qué forma podemos ayudarlo. Sin detalles, sin información, no podemos ayudarlo. Yendo al primer ejemplo del bombardero, el vendedor bombardero, imaginen que como afán de querer ayudar, le estoy acercando una diversidad de soluciones sin saber lo que le pasa. Y este familiar en un momento se va a sentir peor, me va a sacar a patadas. Entonces, lo ideal y lo aconsejable es realizar siempre con algún permiso, con una solicitud de poder realizar alguna pregunta, ya llevándolo al terreno de ventas, alguna pregunta que nos dé más detalles para poder entender qué le sucede y cómo lo podemos ayudar, llevando los dos puntos claves que le marqué. En este caso es asesorar, o sea que para poder asesorar y para poder ver qué soluciones yo le puedo acercar y facilitar al que tengo enfrente, necesito consultar, preguntar, indagar. Necesito averiguar, tener información. No es sacar información para poder venderte mejor, porque muchos lo ven de esa forma. Es sacar información para ver qué ayuda te puedo brindar, o sea, qué solución te puedo estar brindando. Hay que sacarse de la cabeza la venta como algo agresivo, sino como algo colaborativo. La venta, si bien es un intercambio de un servicio o bien por dinero, no deja de ser una solución, una ayuda o un deseo que cumple a una persona. Entonces, poniéndonos desde el lado más humano posible, el vendedor, el comerciante necesita tener información para poder ayudar. ¿Y cómo logramos esto? Perdón que sea reiterativo, con alguna pregunta. Siempre con preguntas abiertas, que lo que van a hacer esas preguntas es darnos un panorama, obviamente bien enfocadas las preguntas abiertas. No voy a estar con un cliente que le está pasando algo y le pregunto algo para desarrollar que no tenga nada que ver con el tema. Voy a desviar la rama hacia otro lado y no va a tener nada que ver, va a ser sin sentido. Siempre las preguntas tienen que ser alineadas a lo que el cliente manifiesta. Si tiene, por ejemplo, un dolor, como puede ser cualquier persona que tiene un dolor, va al médico. Imagínense que el médico de antemano le dé un medicamento. Puede pasar en la realidad, no debería, pero sacando y colocando el ideal. ¿Qué es lo que debe hacer? El médico te va a preguntar cuánto tiempo hace que venís con el dolor, en qué sector. Te va a hacer un montón de cuestiones y preguntas afines a tu problema, e inclusive para poder brindarte hasta una medicación, para darte una solución, muchas veces necesita de un diagnóstico por imágenes, o sea, necesita de enviarte estudios. Entonces, véanlo como si fueran un médico, un doctor. Necesitamos indagar, preguntar, identificar dónde está el problema para poder ver las distintas soluciones o gama de soluciones que tenemos para poder brindarle al prospecto cliente, ¿sí? Me he acordado justamente de una breve historia, una anécdota más que una historia, de un escritor cuyo primer volumen estaba muy, muy entusiasmado de haberlo publicado. Entonces los primeros 3 volúmenes, uno se lo termina quedando él, otro se lo regala a su padre, muy, muy orgulloso, y uno se lo da a su hermano.
Él descubre, luego de unos días, cuando empieza a ver el volumen, para ver los detalles y para ver, como todo escritor, ¿no? Cómo había quedado realmente ya impreso y ya listo para salir a la venta, descubre que al abrirlo se empezó como a desarmar, se quedó con la tapa en la mano y la verdad que le pareció una pésima experiencia. Entonces no se quedó quieto, no se quedó esperando, sino que llamó y consultó con los 2 volúmenes que él había entregado, que eran los 2 primeros, aparte del de él, a su padre y a su hermano. Y curiosamente les había sucedido lo mismo. Entonces él, para resolver rápidamente, gracias a la pregunta que les hizo a sus familiares, de ver cuál fue la sensación o qué les pareció y tener como feedback que se les había desarmado, él se contacta con la editorial manifestándole de esta problemática. La editorial se contacta con toda la parte de encuadernado, bueno, en fin. En Depósito ven que en el testeo tienen ese problema porque fueron mal encuadernados, entonces tienen que enviarlos nuevamente a encuadernar, pero hay un problemita. Hubo unos cientos de volúmenes que ya salieron para librerías, a lo cual, preguntando qué librerías y demás, ubican, por medio de la indagación para resolver este problema de raíz, cuáles son las librerías, y lo que hacen es, aquel que compre un libro en estas librerías, este libro obviamente de este autor, sabiendo lo que le va a suceder a futuro, o a la hora, o al día, o al momento que decida leer el volumen que compró, se le iba a desarmar y no iba a ser una buena experiencia, le iban a estar enviando a la semana una copia del mismo volumen, totalmente gratuita, pero la versión que era la idónea, la que no se desarmaba, la versión que estaba testeada 100%. Entonces, gracias a que no se quedó quieto, a que indagó, a que preguntó, a que preguntando vio de dónde provenía el problema, y a raíz de ese problema se desataba otro, y lo que quiso hacer es resolverlo, gracias a algunas preguntas que realizó certeras, logró resolver ese problema. O sea, tenemos que hacer preguntas para identificar los problemas, ir a fondo, siempre y cuando los clientes nos lo permitan, y explicarle que a veces las preguntas y el afán de querer saber más sobre un tema o sobre un dolor que están teniendo es con la finalidad de ayudar. Puntos altos en una gestión comercial. Yo principalmente voy a marcar puntos altos como generar confianza. Para mí es fundamental. Muchos hablan de los primeros segundos, los primeros minutos. La experiencia del cliente en ese periodo es fundamental. No quiere decir que generamos una confianza muy linda en esos primeros minutos y después la experiencia del cliente sea pésima. Evidentemente se va a quedar con lo último, ¿no? Lo que tenemos que hacer es mantener una línea, pero es fundamental generar confianza en el cliente, generar esta confianza que nos permita ese ida y vuelta y nos permita entender, preguntar, al cliente le permita manifestarnos todo lo que es lo que lo inquieta, información que puede ser útil para nosotros, para ayudarlo, generar esa confianza. Como uno de los puntos también importantes, y fue el slide anterior que venía hablando de indagar para poder comprender más al cliente, para poder brindar soluciones. Indagar es fundamental, y con esto estuve desde el principio y voy a estar hasta lo último de esta presentación machacando. Si nosotros no somos curiosos dentro del ámbito comercial, es muy complicado. Y no curiosos de una forma invasiva, como les venía diciendo. Curiosos desde un punto de ayudar, desde un punto de entender y desde un punto de poder acercar una solución. Creo que otro de los puntos importantes es brindar un respaldo. Cuando hablamos con un prospecto, con un cliente, entendemos lo que le sucede, le presentamos las soluciones, el cliente, entre todas las soluciones que le presentamos, ve cuál es la propicia, tiene ciertas dudas, tenemos que respaldarlo, sacarle las dudas, acompañarlo, también tener empatía, ponernos un poquito en su lugar y saber que la propuesta que le estamos nosotros
ofreciendo o las propuestas y entender cómo le puede ir con cada una de ellas, tratando de aconsejarlo, para que vaya muy bien y para que su experiencia sea buena. Nosotros lo que vamos a querer como vendedores o comerciales es que ese cliente nos venga a ver siempre, o sea, nos busque a nosotros. Yo tengo más de 10 años de experiencia en banca financiera y he logrado que muchos clientes, ahora actualmente ya no estoy más, pero cuando estaba trabajando y desempeñando ese rol, muchos clientes venían en busca de mis soluciones. Eran las mismas soluciones que podía ofrecer cualquier otro comercial de la línea, pero me buscaban por una cuestión de respetar estos 3 puntos, donde generaba una confianza, donde le preguntaba y le explicaba por qué le preguntaba y por qué necesitaba saber. Yo le daba una explicación al cliente. Él se sentía realmente, como hablé al principio, como yendo al médico, ¿no? Obviamente hay soluciones que por organismos, por normativas, uno no tiene a mano, que no por eso no lo ayuda, porque le puede también brindar alguna información que sea fuera de su rol, para aconsejarlo y decirle, mira, de esta forma yo no te puedo ayudar, porque nosotros tenemos estos productos o servicios y nos abocamos a esto, pero este lugar o esta persona por ahí te puede ayudar. Esto genera una confianza con el cliente. Es fundamental, ya les digo, venían en busca de mi atención, donde me manifestaban cuál era su nuevo dolor de cabeza y entre los dos, con preguntas, íbamos armando, entendiendo el foco y entendiendo que por ahí muchas veces ellos creían que la solución o el problema era uno y el problema terminaba siendo otro. Gracias a las preguntas que le podía realizar yo, entendían que por ahí el problema era otra cosa. Llevándolos a ese punto, la solución evidentemente iba a ser otra. Y terminaban recontra agradecidos, porque se evitaban dolores de cabeza a futuro. Realmente para mí ha sido un gusto poder atender a esa gente, porque desde el rol de asesor, más que comercial, si bien tenía un propósito de vender y objetivos, sentía la satisfacción de poder ayudarlos y de poder luego cruzarlos o venir, inclusive se han acercado y me manifestaban que la solución le había ido muy bien y que bueno, esos comentarios que uno realmente lo llenan y terminan fidelizando no solo al cliente, sino fidelizándole la marca a ese cliente. En caso de sucursales, la sucursal a ese cliente, ¿sí? Vamos a recapitular un poco. Asesorar vende, y para mí sí, para mí es fundamental en el área de ventas ser un buen asesor. Para poder vender adecuadamente necesitamos asesorar correctamente. Yo a veces entiendo a los vendedores que están enceguecidos porque tienen una presión que ya tiene que ver con la cultura organizacional o el clima, que hace que el cliente tome una de las soluciones que ellos tienen, pero sabiendo realmente en el fondo que no van a resolver el problema que manifestó, pero necesitan vender. Entonces, le dan una medianamente adecuada solución. Yo lo que considero es que si no tenemos la solución a mano, seamos francos con el cliente y le digamos qué de su problema puede resolver mi solución. Y no venderle la solución que yo tengo como solución total cuando puede ser parcial. Porque ya les digo, esto puede generar una disrupción con ese cliente a futuro. Mi cliente necesita una lamparita porque necesita una lamparita y yo le vendo una lamparita, pero quemada. ¿Le vendí una lamparita porque quería una lamparita? Sí, pero la lamparita estaba quemada. ¿La utilidad la tuvo? No. Entonces, lo llevé a un extremo para que se denote bien el foco. No debemos de asesorar mal, debemos asesorar correctamente y si tenemos la herramienta para poder ayudarlo, lo ayudamos. Si no, la tratamos de organizar, buscar, implementar y si por dichas normativas de nuestro rol y nuestra labor no lo permitiera, tratar de ser francos con el cliente e indicarles hasta dónde yo lo voy a poder ayudar. ¿Cómo podemos averiguar? Vamos de nuevo con lo que machaqué siempre. ¿Qué necesita hacer nuestro prospecto? Muy sencillo, con preguntas reveladoras, preguntas que sean enfocadas a lo que el cliente nos manifestó.
¿sí? Una gestión comercial sencilla es un cliente que se acerca con un dolor. Para darles un ejemplo antes de finalizar. Ese dolor yo necesito entender dónde es y necesito saber más detalles para ver qué le pudo haber causado, cómo se lo podemos evitar a futuro, cómo lo podemos calmar y curar. Entonces voy a hacerle preguntas. Una vez que yo tengo las preguntas e identifico realmente el diagnóstico, yo le voy a acercar una solución a ese dolor. O dos, porque por ahí tengo tres, dos, una solución. Algunas más fuertes, algunas menos, todas en mayor o menor medida sirven hacia su dolor. Lo que tengo que hacer es detallarle bien, ahí ya va la parte técnica, qué beneficios le puedo otorgar a futuro cualquiera de estas. Porque por ahí una locura ahora y va a estar bien siempre, y por ahí la otra locura ahora y le evita a futuro que le suceda lo mismo. Entonces, hay que explicar todo ello para que el cliente a la hora de tomar una de las soluciones que le brindamos sea la correcta y apoyarlo, tener empatía, apoyarlo con eso, motivarlo a que la decisión que tome va a ser la correcta, e inclusive si es la decisión que él cree que es la primera, indicándole siempre lo que él va a terminar obteniendo, ¿sí? Mira, con esto te vas a curar de lo que te está pasando, pero no lo vas a poder evitar a futuro si te vuelve a pasar lo mismo. En cambio, con esto sí, dejarle en claro. Y finalmente eso es lo que luego nos va a llevar a un buen relacionamiento. O sea, en un programa o modelo comercial es mucho más amplio porque tenemos distintas partes por las cuales se empieza, como si fuera un cuento, ¿no? Hay un nudo, hay un desenlace. Bueno, en un programa, un modelo comercial, tiene ello, tiene más partes. Por eso hoy lo que yo les quería traer es una gestión comercial sencilla, hacerlo simplificado, obviamente volcando toda mi experiencia, todo lo que en Cima Academy nosotros tratamos de volcar hacia los asesores comerciales, siempre con vistas a que tengan un mejor rendimiento y una mejor atención hacia el cliente. Entonces, lo que les traigo hoy es un pantallazo de lo que puede ser un modelo. Obviamente algunos, de acuerdo a la expertise que estén del otro lado, pueden denotar que quizás faltan algunas cositas más de detalles, pero lo que hice fue tratar de volcar lo más importante de una gestión comercial en una clase pequeña de bolsillo, diría yo. Sin más, espero les haya sido de suma utilidad lo que hoy les compartí. No sé si ya pensaste en hacerme alguna pregunta, hablando de todas las preguntas, que es fundamental. Hagan preguntas, ensállenlas, practíquenlas, estén haciendo 10 preguntas abiertas, 10 preguntas cerradas, enfocadas a algún producto o servicio. Traten de ensayarlo y practicarlo, ¿sí? Yo los leo en LinkedIn, los invito a que me sigan, los invito a que vean algunos de mis artículos y bueno, quiero agradecerles a ustedes que están ahí, a Couponstar y también a Cima Academy por permitirme estar acá. Muchas gracias.